Vamos a empezar, hermanos, ¿ya estamos? Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todo el gentil auditorio de la página de la Iglesia Bautista Calvario de Hueslaco. Hoy es el 15 de agosto, ya estamos a mediados de agosto, ya todo el mundo anda haciendo planes, aunque algunos no tantos planes por la cuestión de la pandemia, pero algunos ya andan haciendo planes para retomar sus actividades estudiantiles. Entonces, pues vamos a orar por cada uno de ellos y le damos gracias a Dios que podemos estar aquí en esta hora. El día de hoy, hermanos, les anticipo que van a oír una música diferente. Tenemos un cantante invitado, entonces dependiendo cómo le llegue la inspiración, van a estar ustedes ahí escuchando sus participaciones. Entre tanto que le den por su lado, va a estar tranquilo, pero pues ya saben cómo son estos muchachos. Entonces, ahí luego ya les platicará el hermano Justino. Vamos ahora, es que tenemos un bebé, hermanos, este día, y nos da mucho gusto. Allá está ya reportándose, así como no, él ya sabe que es él de quien estamos hablando. Vamos a orar, hermanos, y así encomendamos esta transmisión en el nombre del Señor, y les pedimos que se pongan cómodos y que se preparen para recibir el mensaje que Dios tiene para ustedes. Dios eterno y Padre celestial, encomendamos en tus manos preciosas la clase del día de hoy. Abrimos este espacio para que tu palabra pueda llegar con mucho denuedo, Señor, a las vidas y corazones de aquellos que van a escuchar. Bendecimos al hermano Justino, que ya está preparado. Gracias por la lección que se ha sido preparada y está lista ya para compartirse. Bendice a cada uno de los oyentes. Los encomendamos en tus manos y que el Espíritu Santo pueda estar a cargo poderosamente como siempre. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, el hermano Justino se queda con ustedes. Bueno, ¿sí me oyen? Esta clase se vincula con el módulo 6 del mensaje a la iglesia de Filadelfia que vimos hace unos días. Entonces les recomiendo que vean ese video para que puedan tener un poquito más de contexto. En sus temarios, en su libro, está en la página 102. La idea central es: Dios merece nuestra lealtad y nuestro servicio. Aquí dice sirve con fidelidad. Vamos a decir por qué es similar en su momento el mensaje. En casi todas las esferas de la vida podemos encontrar ejemplos de fidelidad y lealtad, ya sea en el trabajo, en las organizaciones a las cuales pertenecemos. Nada puede hacerse sin el compromiso de los miembros, pero no hay mejor ejemplo de esto que la familia. Lo vemos con los matrimonios que hacen lo que haya que hacer para mantener el hogar. Es una realidad que los hijos no lo ven en el momento, pero años más tarde llegan a comprender el sacrificio de su madre y de su padre por ellos. El 20 de enero de 1961, el presidente John F. Kennedy desafió a la nación: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu nación. Traducción propia. Kennedy sabía que no puede existir una sociedad ni una nación sin la fidelidad y la lealtad de sus ciudadanos. Y para colaborar con el reino de Dios y hacerlo avanzar, también se requiere la fidelidad y la lealtad. Sin duda, Dios valora la lealtad de su pueblo, pero hoy muchos andan fríos y tibios, como si le dijeran a Dios: ¿qué has hecho por mí últimamente? Dios constantemente merece nuestra fidelidad y lealtad, sin importar las circunstancias. La obediencia a aquel que nos ama es el testimonio de nuestro compromiso con Jesús. ¿Somos fieles a Jesucristo aquí? No todos dijeron amén. Eso me preocupa. Si usted no es fiel a Jesucristo, arrepiéntase. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno.
Muy bien, vamos a comenzar. Para que vean que yo también tengo Biblia, porque luego dicen que no es cierto. Muy bien. Vamos a ver. Ay, vamos a leer la escritura. Primera de Reyes 18, en la primera parte vamos a leer los versículos 20 y 21. Acab convocó en el monte Carmelo a los israelitas y a los profetas de Baal. ¿Okay? Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Alternativo: estar cojeando con dos muletas. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Estamos viendo aquí el reto de Elías. Él era solo. Y los profetas de Baal eran 450. Algunos dicen que menos, otros que más, quién sabe. Pero imaginen ustedes a una persona, un profeta, solo contra 450. En una palabra, los eran montoneros. Contra uno solo. Muy bien. Ya está muy interesante el asunto, ¿verdad? Este sería más o menos la vista del Monte Carmelo, donde sucedió lo que vamos a narrar. Aquí está su ubicación, que está arriba de Samaria, abajo de Galilea. Entonces, para que tengan una idea de dónde estaba el famoso Monte Carmelo. Vamos a ver el contexto. Fidelidad es sinónimo, lealtad es sinónimo de fidelidad, nobleza, franqueza, amistad, adhesión, cumplimiento, devoción y honradez. Cuando alguien, y en el aspecto religioso, decimos que debe de ser leal, significa que debe de tener fidelidad, que debe en su momento de estar adherido a la causa de Dios. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Dónde está el hermano Nico? Tráigalo, por favor. Él les anima. Bueno, vamos a ver. También observancia. Fidelidad es similar a la lealtad. Viene del latín fidelitas y de fides, que es fe. Griego pistes, que es también fe, confianza, fidelidad. En el Antiguo Testamento es uno de los atributos destacados de Dios. Imágenes como la roca, Deuteronomio 32:4, describen la inmutable fidelidad divina, la verdad de sus palabras, la solidez de sus promesas. Dios no miente ni se retracta. Números 23:19. Pide a su pueblo fidelidad a la alianza que Él renueva libremente. Deuteronomio 10:20, 30:20 y Josué 24:14. Los salmos alaban la fidelidad de Dios, fundamento de la esperanza del justo. Salmos 35:6, 56:11 y 33:4. Dios no falsea su fidelidad, ni cuando sus hijos dejan su ley y no caminan en sus juicios. Castiga, pero no retira su misericordia. Salmos 89, 29 al 37. Tenemos entonces a un Dios fiel, aunque el pueblo a veces no lo sea. El pueblo se olvida muchas veces. Recordemos que esto es antes de Jesucristo. No estamos refiriéndonos en la actualidad, ¿verdad? Todos lo sabemos.
Aquí pura fidelidad en todos los templos, ¿verdad? Es eso sí, lo que yo digo. Otra palabrita que vamos a utilizar en esta lección es el famoso holocausto. Viene del hebreo alá, que es levantar, hacer, ascender. Significa ofrecer una ofrenda, ofrecer un sacrificio, pasar y pesar. En el culto es la consumición de la totalidad de la víctima por el fuego del altar, cuyo humo ascendía al cielo. Sacrificio por excelencia, en que se quemaba toda la víctima, por lo que en hebreo se designa como kalil, entero, toda. Implicaba la entrega total de la voluntad del oferente, ya que no se reservaba nada para su uso de la víctima. Es el reconocimiento solemne de la soberanía de Dios sobre una cosa, ya que se la utiliza en su honor. Esto es un holocausto. Se consumía totalmente en este caso, la res, el buey, como dice ahorita la escritura. ¿Okay? Qué bueno que ya llegó el hermano Nico. Muy bien. Es que nadie decía amén, mi hermano, y entonces yo dije, ¿dónde está el hermano Nico? Usted los dirige, por favor. Sí, les hace falta. Muy bien, mi hermano. Muy bien. Yo decía que sí. Muy bien. Ya con base en estos dos conceptos teológicos, vamos a ver los versículos. En hebreo, la 20-21, en hebreo la palabra utilizada como indeciso es la misma que en el versículo 26 se usa para danzar o brincar, lo que significa que el profeta habló con una ironía mordaz. Los profetas eran seres inteligentes, y para ser irónico se necesita mucha inteligencia. Entonces, aquí utiliza o vincula dos palabras que significan cosas distintas. Eso se llama polisemia. Y en este caso, la misma palabra se utiliza como indeciso, pero también se utiliza como saltar y brincar. Y vamos a ver por qué utilizó esa palabra. Como que no se le ve relación, pero sin embargo los contextos le dan esa vinculación. Muy bien. En su ambivalencia religiosa, Israel se entregó a una inútil y frenética danza religiosa. Si Dios es verdadero, no deja margen a la neutralidad. No hay sincretismo posible. ¿Qué habíamos dicho que era el sincretismo? Cuando tenemos un culto de sana doctrina, pero queremos adoptar otros cultos, otras costumbres que no son de sana doctrina. Hoy, por ejemplo, los católicos están celebrando la Asunción de María. Crearon un mito en donde la Virgen María supuestamente subió al cielo y tampoco murió. Eso es sincretismo, porque están adicionando un mito a lo que es la verdad bíblica. Y eso no lo permite la Escritura. ¿O sí lo permite? No se vale agregarle, no se vale inventarle. Eso es sincretismo. Espero que no se me enojen. Y si se enojan, ni modo. Bueno, enfrenta a Israel a dos posibilidades: a Dios o a Baal. El profeta no usa ninguna persuasión para convencer al pueblo, se limita a invitarlo para que compruebe por sí mismo cuál es el Dios poderoso, el Dios verdadero. Recordemos que Jezabel había convencido a Acab
de que pusiera a Baal como la religión preferida. De hecho, mataron a prácticamente todos los profetas de Israel. ¿Por qué? Porque era la religión de Estado. Era la que debía de prevalecer y la única. Pero Elías, el solito, el último profeta público, se enfrentó a los 450 profetas falsos. Qué valiente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver el desglose. El creyente vive en medio del mundo que lo tienta a vacilar. Versículo 20. Acab convocó al pueblo y a los profetas de Baal en el mismo lugar, mostrando la realidad. El creyente no vive alejado del mundo. Jesús oró para que Dios no quite a sus discípulos del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. La pregunta es si permanecemos fieles o vacilamos en nuestra fe. Si ponen el partido preferido, el partido de nuestro equipo preferido a las 12 del día, los domingos, ¿qué hacen algunos hermanos? ¿Vienen al templo? Mejor prefieren ver el video, porque está su equipo. Si hay una mujer o un hombre que les mueve el tapete, como dicen en México, y que los citó a las 11 del día, en domingo, y no pueden dejar de verlo o verla, ¿qué significa? Que le importa más que es la religión, que es Jesucristo, que ser cristiano. Entonces, cuando veamos que algo está obstruyendo el que vengamos a la iglesia, el que ejerzamos nuestra prioridad, en ese momento vemos que hay obstáculos que el mundo está poniendo. ¿Y qué le toca entonces al cristiano? Dejarse vencer por la tentación, alejarse de la iglesia, o luchar valientemente por seguir el camino de Cristo. No quiero decir que los que no están aquí hicieron por otra cosa. Yo no quiero mencionar eso, ¿verdad? Bueno, muy bien. 2. Dios llama a sus hijos a dejar de claudicar en su fe. Versículo 21a. Elías se dirigió al pueblo de Israel y no a los profetas falsos. El creyente tiene un pacto de gracia con el Señor Jesucristo que el mundo no disfruta. El mundo no cambiará. Dios espera que nosotros mantengamos su lealtad a Él. Que vengamos en perdida, empezando. Nada es más importante que estar los domingos en la casa de Dios y dar testimonio de que somos cristianos durante todos los días de la semana. El cristianismo no es de un solo día. Es como dicen los comerciales 24/7. Y quien no entienda eso, pues está siendo demasiado mundano y está dejando realmente de ver lo que es la sana doctrina, lo que es ser cristiano. Está siendo tibio, está siendo frío, etcétera, etcétera, etcétera. No dije de nadie en especial, no le ponga nombre, por favor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Ya los vi que empezaron a sonreír, ¿no?
No lo utilicen, por favor. Si no respondemos con fe, somos de doble ánimo. Versículo 21b. Es alarmante ver que el pueblo no respondió palabra, no dijo ni sí ni no, mostrando la característica clásica de vacilar. Decía el filósofo de Puebla, puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque es indeciso. Porque no hay un compromiso. Y hay mucha gente que no tiene compromiso, empezando por la iglesia. ¿Y por qué no lo tienen? Porque tienen otras actividades que hacer. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Voy a perder mi tiempo. Y ahí es donde demuestran que no están convertidos. O que si lo tuvieron, o que si lo fueron, ya se les olvidó. No van a ir a la iglesia, no van a venir a la iglesia. Porque hay cosas más importantes que hacer. Es la hora de mi show, es la hora de mi programa. Estoy muy cansado. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya hasta el niño dijo que sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver las preguntas. ¿Cómo definen la lealtad? Ser fiel, tener fidelidad, tener compromiso, en este caso con Dios. No traicionarlo, no ir a otro lugar diferente a su casa, no abandonar a su iglesia, no realmente ser o buscar ser el modelo que Jesucristo nos enseñó. Eso es lealtad. Muy bien. ¿Quiénes mostraron lealtad en la Biblia? Los profetas, empezando por Elías. Elías fue sencillo que fuera profeta. Lo exiliaron, casi lo matan. Y cuando vean, por ejemplo, a Jeremías, a ese lo metieron en un pozo para que se muriera de hambre. Era muy peligroso ser profeta. Jezabel mandó matar a muchos profetas de Israel. ¿Por qué? Porque le estorbaban a su religión oficial. Y los profetas apuraron, los profetas se deshicieron del mensaje que tenían. ¡No! Prefirieron morir a dejar de decir lo que Dios les había encomendado. Ya se oye mejor, mi hermano. Qué bueno, qué gratificante es oírlo. De los demás nadie dijo nada, pero bueno, entonces el Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. En México le decimos eso montoneros. ¿Estás de acuerdo? No son parejos. Traigamos 2 bueyes, que cojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos,
escojan uno de los bueyes y prepárenlo. Primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dijeron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Aquí es una representación gráfica, más o menos, así estaban ahí en pleno coro. Imagínense 450 ahí alrededor del buey. Dios, ayúdanos. Baal, por favor. Estos infieles nos están haciendo que hagamos una prueba y tú no te apareces. ¿Dónde andas? Además gritaban, además brincaban. No quiero acordarme de qué iglesias son así, pero bueno, ya encontramos uno de sus antecedentes. ¿Y creen que eso es orar? ¿Y creen que eso es alabar? Pues no. Reitero, no me acuerdo, no dijo nada. Yo ya saben que yo nunca digo nada. Yo soy tranquilito, nada sarcástico, ¿verdad? Además, ¿esto de qué fecha es? Muchos cientos de años antes de Jesucristo, ¿verdad? Exactamente. Pues luego no me digan que yo, que no sé. El versículo 22 es el único profeta que sigue ministrando en público. Quizás había algunos en privado, pero el único visible era Elías, contra 450 profetas de la religión oficial. Los profetas tomaron el buey que les dijeron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios. Daban vueltas con brincos cerca de su altar y se hacían heridas con cuchillos y dagas. No hay evidencia de danza ritual entre los cananeos. Y la autolaceración se refiere a un ritual de lamentación. En la literatura de los ugaríticos describen a los dioses haciendo esto cuando oyeron hablar de la muerte de Baal. Y un texto sapiencial acadio compara el sangrado de los ritos de lamentación con el que practicaban los profetas extáticos. Muchos tienen la idea que los profetas eran extáticos. ¿Qué era esto? Que entraban en trance. Entonces se sangraban estos profetas de Baal para entrar en trance y hablar con el Dios. Y hacían su show. Los israelitas estaban encantados con esos shows. No quiero hacer comparación con los cuadros musicales, con los festivales, con las bandas de rock, etcétera, etcétera, que hay en algunas iglesias en el siglo XXI. Eso no es comparable, ¿ok? No vayan a pensar que yo insinúo eso. Pero los de Baal eran circenses. Brincaban, lloraban, gemían, saltaban y además se sangraban. Imagínense el espectáculo grotesco. Pero los israelitas soy su fan. Se ven muy bien. Es lo moderno, es lo cool. Esos israelitas. Bueno, muy bien. Reitero, esto sucedió cientos años antes de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No vayan a pensar otra cosa. Elías propone poner a prueba la adoración, versículos 22 a 24. Hoy se oye mucho de proveer los servicios de adoración
interpretar como temer espectáculos musicales de adoración y alabanza, orientados a crear alguna necesidad en la persona. Cuando Elías propuso la prueba, lo hizo de tal manera que el Dios verdadero aprobara el sacrificio. La bendición para el pueblo es importante, pero la adoración verdadera se dirige a Dios, sobre todo para recibir su aprobación. La 2. Elías pone a descubierto la futilidad de la adoración falsa. ¿Qué es fútil? A ver, alguno de mis hermanos cultos que está aquí. Mi hermano Nico. Fútil, ¿qué es? En una palabra, fútil es literalmente mediocre, tonto, por no decir otra cosa. Entonces, una persona fútil es una persona ligera, es una persona que no tiene esencia, superflua. ¿Ok? ¿Ya entendieron lo que es fútil? ¿Verdad? Cuando ustedes les digan te ves muy fútil, no les están diciendo una ayuda, ¿cómo se dice? Un halago, sino todo lo contrario. Si les dicen impoluto, ahí sí les dicen un halago, porque impoluto es puro. ¿Ok? Bueno, ese es el lenguaje ya de Cervantes, pero a otro nivel. Pues si no lo entendemos, pues, ¿qué querrá decir eso? Bueno. El profeta Elías permitió que los profetas de Baal mostraran el poder de sus dioses, pero después de 6 horas de danzas y gritería frenéticos, se reveló la falsedad de su adoración y su Dios. La verdadera adoración no se mide por medio de la adoración del adherente, sino en relación con la lealtad que el fiel muestra a la palabra y a la voluntad de Dios. Jesús dijo que le amamos cuando guardemos sus mandamientos. Juan 14:15. Pero eran muy espectaculares. El show de los profetas de Baal era impresionante. 450 y desgarrándose, gritando, saltando. Eso era maravilloso, pero inútil, inservible, fútil. Entonces, no pensemos que porque alguien grita, que porque alguien canta muy bonito, que porque alguien tiene una música de rock muy a todo dar, está verdaderamente adorando a Dios. Quizás al contrario.